Amigas y amigos, bienvenidos todos a este espacio de Poder al Pueblo Guerrero. Es una plataforma de la red social de Facebook que hemos creado para transitar de la democracia representativa a la democracia participativa. El artículo 9 de la Constitución General del país señala que solo los ciudadanos mexicanos podemos tomar parte en los asuntos políticos de nuestro país. Esto es fundamental porque nosotros, siendo o no siendo tiempos electorales, debemos de estar analizando, debemos de estar informando, concientizando y generando expectativas sobre nuestro destino, nuestro futuro, para que llegado su momento en la toma de decisiones, podamos tener mayor certeza y mayor esperanza para nuestro pueblo de Guerrero. Es así como hemos creado este espacio y por primera vez vamos a iniciar con una mujer extraordinaria, una mujer académica, de lucha, activista, que se ha dedicado a distintos asuntos, temas que conciernen a la vida pública del estado de Guerrero. Es muy importante que nos inaugure una gran mujer este espacio. La doctora Silvia Alemán Mundo, con un cartel académico envidiable para quienes nos dedicamos a la vida pública. Una mujer que se ha destacado en la ciencia, en la academia, ha sido columnista, tiene maestría, tiene doctorado, es activista política, fue nuestra candidata a la presidencia municipal de Chilpancingo y de hecho es la legítima presidenta municipal, puesto que triunfó, pero no se supo defender la victoria. Por el parte del partido Movimiento Regeneración Nacional nos abanderó, pero aquí caben todas las voces. No es un asunto solo de partidos. Hemos abierto este espacio para toda la sociedad guerrerense. Y hoy nos va a inaugurar, como lo dije, la doctora Silvia Alemán Mundo. Le agradezco mucho, doctora, esta oportunidad, diputado, que nos da usted a nosotros para tratar un tema fundamental, el medio ambiente. ¿Qué nos puede usted decir sobre el asunto? Pues antes que nada, diputado, muchas gracias por esta oportunidad que me da de comunicación con toda la audiencia que lo sigue. Sé que usted lleva una trayectoria ascendente en cuanto a su impacto en todo el estado de Guerrero. Es nuestro diputado federal y pienso que nos representa con mucha dignidad, con mucha fuerza, con mucha convicción, y le agradezco esta invitación. Para mí es una oportunidad, un privilegio estar aquí. Muchas gracias. En relación a la pregunta de qué pasa con el ambiente, cómo está la cuestión ambiental en el estado de Guerrero, me gustaría hacer primero una referencia histórica, una referencia a nivel mundial de qué ha pasado con el ambiente en nuestro amado planeta, para de ahí ver qué ha pasado en nuestro país y en el estado de Guerrero. Adelante, maestra. Se considera que a nivel histórico la agricultura se fundó hace 10,000 años en los ríos Tigris y Éufrates, en esta zona de se le llama creciente fértil, zona de Mesopotamia, de lo que ahora es Irak, que ahí se fundó la agricultura. Esa es una de las hipótesis que se tienen, y algunos investigadores dicen que quienes fundaron la agricultura fueron precisamente las mujeres, porque fueron las mujeres quienes se quedaban en las cuevas esperando que los hombres regresaran de la cacería. Los hombres en esa época pues se alimentaban de los animales que había en el entorno, entonces eran ellos quienes salían a cazar, por lo tanto ellas se quedaban a cumplir la función reproductiva dentro de las cuevas y fueron experimentando con ciertas plantas, semillas, y ahí fue naciendo lo que hoy se conoce como la agricultura. Sin embargo, se considera que la agricultura fue como una irrupción en todo este ambiente natural, porque obviamente necesitamos la agricultura, necesitamos los alimentos. Sin embargo, se considera que fue un impacto ambiental negativo para lo que se conoce como el medio natural. Sin embargo, hay que considerar
que el efecto más fuerte, el impacto más notable en la naturaleza se da con la época moderna. La industrialización, la masificación de productos, el consumo masivo es lo que ha traído un impacto ambiental más, importante negativamente contra el ambiente. ¿Por qué? Porque la industrialización de los productos va a hacerse a costa de la destrucción ambiental, a costa de la destrucción del agua, de los bosques, incluso del aire, que no se pensó que la naturaleza se fuera a degradar a tal grado, a como lo estamos conociendo ahora, con esos procesos industrializadores. No se pensó este efecto negativo en el ambiente. Sin embargo, es lo que tenemos. Siempre se consideró por algunos pensadores de la Ilustración que la época moderna iba a traer pues la felicidad, confort, felicidad, sobre todo por la ciencia, los avances científicos y todo ello, los avances tecnológicos, pero tenemos que, lamentablemente, que a pesar de estos avances científicos y tecnológicos tenemos una gran degradación ambiental. ¿Qué ha pasado? Es importante preguntarnos qué ha pasado entonces. ¿Por qué esta modernidad no trajo esa situación, esa esperanza en la felicidad y el confort? Y tenemos ahorita terribles problemas ambientales. Muy bien. Doctora, si me permite, recientemente se celebró la conmemoración del Día del Medio Ambiente, 5 de junio. Así es. Ya llevamos décadas. Sí. Y se ha trabajado mucho desde la perspectiva de cómo hacerle para frenar el deterioro del medio ambiente. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en los países? ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero? ¿Qué políticas públicas están ausentes? ¿Qué se propone para frenar el deterioro del medio ambiente? Sí. Se habla, por ejemplo, de algo dramático. 75,000 toneladas de glaciar se derriten en 20 minutos en Groenlandia. Esto afecta todos los ecosistemas del mundo por las corrientes marinas, etcétera, etcétera. Pero es muy importante tener una visión, que yo creo que aquí la gente de Guerrero quiere saber qué propuestas, de dónde podemos arrancar, cuánto presupuesto se puede dedicar a estas políticas públicas, cuál sería el cambio de mentalidad en la sociedad, en los gobiernos municipal, estatal, qué puede aportar también el Congreso de Guerrero, los poderes legislativos en estas propuestas. ¿Qué podemos hacer para frenar primero y luego empezar a generar una política o un medio ambiente que nos brinde mejores condiciones para todos? Yo pienso que en relación a la recuperación de la naturaleza, a la recuperación de los ecosistemas, de los bosques, de los ríos, de los mares, hay buenas noticias porque no solo hay la preocupación en nuestro país, en el estado de Guerrero, personas como usted, sino a nivel mundial hay toda una herencia ahorita, una herencia teórica de la cual podemos echar mano para decir, es que de acuerdo a tal autor, a tales propuestas que ya en otros lugares ya se pensaron, pues podemos materializar esas teorías en acciones concretas. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar. Y de eso precisamente me gustaría hablarles. Tenemos nosotros un autor que se llama Aldo Leopold. Él fue un activista ecologista norteamericano que escribió un libro que se llama A Sand County Almanac, donde en 1946 él da toda una serie de propuestas y nos está hablando de una ética ambiental. Y nos dice, es que se ama lo que se conoce. ¿Qué hay que hacer? Pues dar a conocer los sistemas ecológicos a toda la sociedad para que así nazca ese amor al ambiente. Hay que darlos a conocer, es la propuesta de él. Después tenemos a Rachel Carson. Ella fue una bióloga también estadounidense que publicó un libro que se llama La Primavera Silenciosa en 1952, y fíjense, ya en 1952 ella ya tenía una crítica a las empresas estadounidenses por el abuso de insecticidas
Y le llamó a su libro Primavera Silenciosa porque de pronto en su jardín ya no escuchaba a los pájaros cantar. Y entonces dice, ¿qué ha pasado? Entonces ella notó que los insecticidas de alrededor estaban dañando la fauna y pues los pájaros morían. Entonces ella fue muy duramente criticada por las empresas estadounidenses de su país por esta crítica que les hizo a esta terrible contaminación a base de los insecticidas. Entonces Aldo Leopold y Rachel Carson fueron los que iniciaron estos movimientos ecologistas en Estados Unidos. También tenemos a otro autor que es James Garrett Hardin, que a mí me gusta mucho porque Hardin lo que nos dice es que hay una tragedia de los comunes. ¿Qué son los comunes? Son los bienes ambientales que nos pertenecen a todos y todas, como los ríos, los bosques, toda esta herencia de la Revolución Mexicana, toda esta herencia de las tierras comunales, de los ejidos, se le llama los comunes porque son propiedad social. Y si nosotros conocemos la propiedad comunal y la propiedad ejidal, tienen territorios comunes y la gente en las comunidades se organiza para usarlos de manera colectiva. Entonces, pero el autor Hardin nos dice que hay una tragedia porque dice de manera individual cada quien va y agarra todo lo que quiere de esos ecosistemas comunes y al tomar lo más que puedan de esos ecosistemas que no tienen dueño porque son colectivos, deterioran, degradan el ambiente y se produce la tragedia, es decir, la destrucción. ¿Qué debemos hacer? Entonces, hay otro autor que viene a complementar a Hardin, es John Nash. Él fue premio Nobel y de él hicieron una película que se llama La mente brillante. ¿Qué dice John Nash? Lo que él dice es, él critica a Adam Smith. Adam Smith fue un economista europeo, el padre de la economía política moderna, y dice, Adam Smith lo que nos dice es que cada individuo debe ir a tomar lo que le interese de manera personal y de esa manera ayuda al grupo. Es decir, cada quien que actúe individualmente de acuerdo a sus intereses y eso va a ayudar a todo el grupo, a toda la sociedad. Entonces lo que dice John Nash, dice, Adam Smith en ese aspecto está equivocado. O sea, Adam Smith pudo haber estado correcto en otras teorías, pero en ese aspecto no. Y entonces la crítica de John Nash es formular la premisa de otra manera. Dice, la mejor solución para el grupo, para un ente colectivo, la mejor solución es que cada individuo sí persiga sus intereses individuales, pero que vayan en armonía con los intereses del grupo. Y entonces John Nash crea lo que se llama la ecuación del equilibrio, donde dice, sí está bien los intereses individuales, pero siempre y cuando cuiden el interés colectivo. Y de esa manera rompe con la teoría de Adam Smith y lanza su propia teoría, que es una teoría de juegos, donde habla de una experimentación a base de distintas interacciones. Entonces, pero tenemos esos doctora, recursos. han sido entonces, según lo que registra el Día del Medio Ambiente, que desde 1972 se establece de que en origen fueron precisamente los académicos, los intelectuales, los que empezaron a generar conciencia. Ahí empiezan a trabajar los científicos para medir los impactos que se estaban teniendo por estas políticas ya en el medio ambiente, en la naturaleza. Pero hace falta transitar entonces de lo intelectual, de la visión teórica, de la visión científica, de lo práctico, de lo científico, a lo público, a lo político. Sí, así es. A participar en la vida pública con una perspectiva de medio ambiente. Sí, así es. Viene también otro autor que es Ulrich Beck. Es que está unida. La cuestión ecológica no es un asunto de ecologistas, no es un asunto de biólogos. La cuestión ecológica es un asunto de economía, es un asunto de política. No está desligado. Todo, al final de cuentas, está interconectado. Lo que nos dice Ulrich Beck es que el mayor problema ambiental es la pobreza. Es decir,
No nos dice el mayor problema ambiental es que no tenemos suficientes ecólogos. No, claro. Él está hablando, no es una cuestión técnica, sino es una cuestión de decisiones políticas, profundamente políticas. Porque al decir que la pobreza es el mayor problema ambiental, quiere decir que si no desaparece o no disminuye la pobreza, no se podrá resolver el problema ambiental. Porque si nosotros observamos que aquí tenemos cerca el Parque Omiltemi, bajan camiones cargados todos los días, 10, 20 camiones al día, cargados con grandes trozos de madera del Parque Omiltemi. ¿Quiénes viven en el Parque Omiltemi? ¿A quién pertenece el Parque Omiltemi? ¿Qué comunidades están ahí? Son comunidades que no tienen otro recurso que el bosque y lo venden para que vayan taladores y lo venden muy barato. Entonces, tenemos ahí un problema de pobreza. Mientras no se les dé alternativas a esas comunidades, seguirán vendiendo esos trozos de madera y devastando el bosque, porque es lo único que tienen. A un campesino, a una mujer, a un hombre, no se le puede decir, no vayas a cazar un venado, no vayas a cortar el árbol. Si es lo último que tienen para darle de comer a su familia, claro que lo van a hacer. Y si no les estamos dando alternativas como ciudadanía, como gobierno, lo seguirán haciendo y no podríamos reclamarles nada porque es el último recurso que tienen. Se necesitan construir nuevas alternativas para estas comunidades, capacitación, educación, formación, porque el bosque sí se puede tocar, el bosque sí se puede utilizar, pero hay métodos específicos para un manejo sustentable del bosque. Claro que se puede lograr. Lo que falta es que a nivel, en todos los niveles de gobierno federal, estatal, municipal, se tenga una correcta capacitación a estas comunidades campesinas para que puedan hacer un uso sustentable del agua, de los ríos, del bosque, de los animales salvajes, de las plantas medicinales, de toda la variedad porque también hay que decirlo, México es un país mega diverso ecológicamente. Y dentro de México, el estado de Guerrero es un estado también de una riqueza ecológica extraordinaria. ¿Por qué? Por una razón. Los estados megadiversos de México no están en el norte, están en lo que se conoce como Mesoamérica, en la parte del sur, porque es ahí donde no por nada se florecieron grandes culturas, la maya, la azteca, la tarasca. Todas esas grandes culturas florecieron porque era una diversidad ecológica muy rica y lo sigue siendo a pesar de tanta contaminación. Entonces, ¿por qué Guerrero es tan biodiverso? Por las montañas. Las cordilleras, toda esta zona de la montaña, la región de la montaña, la región de la sierra, son cordilleras que favorecen los nichos ecológicos y favorecen la biodiversidad. Entonces, tenemos un estado rico en biodiversidad y que vale mucho la pena pensar qué se ha hecho mal para que se corrijan esos graves errores que se han tenido. La conciencia, doctora. La concientización. Sí, tiene mucho que ver. Yo nada más quiero mencionar que hay una ecologista, bióloga también keniana, Guarani Maathai, que me gustaría mencionar porque en el 2004 le dieron el premio Nobel por una cuestión muy simple. Se puso a plantar árboles y gracias a su iniciativa se plantaron 47 millones de árboles. Esta mujer, Guarani Maathai, ya falleció, pero fue una ecologista entusiasta en su tiempo. Por otro lado, también tenemos a Vandana Shiva. Ella es una mujer que vive en la India, es física, ecologista, es escritora, y que ella aboga por un ecofeminismo. Y aquí es muy interesante porque esta autora, Vandana Shiva, dice que así como la tierra ha sido explotada por los hombres, por los varones, también las mujeres han sido explotadas por los varones. Entonces dice, tanto la tierra como las mujeres necesitamos recuperar nuestros derechos como
sujetos. Y claro, ella viene de la cultura de la India, donde la naturaleza son como entes casi humanos. Entonces, es una gran ecologista, Vandana Shiva, y que aboga por la naturaleza y por los derechos de las mujeres. ¿Cómo nos afecta y cómo nos beneficia? Si es que nos beneficia. Digo, separando el tema de la salud con el medio ambiente por la pandemia actual, por el coronavirus, COVID-19. ¿Qué efectos está causando para el medio ambiente? El asunto del aislamiento, del confinamiento, de la inamovilidad. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, doctora? Bueno, de manera paradójica, con esta pandemia COVID-19 que pues va a ser un parteaguas en la historia mundial. Nunca habíamos tenido una pandemia de esta dimensión que paró la economía mundial, detuvo la producción mundial de mercancías, y que pues gracias a ello se está produciendo menos contaminantes al aire, a la atmósfera, a la tierra. Entonces, vemos en las noticias que la naturaleza como que está recuperándose a partir de este receso económico que tenemos. Por ese lado, pues lamentablemente un golpe tan fuerte a la humanidad como el COVID-19, pues tiene ese lado positivo, ¿no?, de recuperación de la naturaleza. Pero bueno, sí es un aspecto positivo para la naturaleza, y al ser positivo para la naturaleza, pues es positivo también para la humanidad, porque como humanidad somos naturaleza. Como humanidad tomamos agua, necesitamos alimentos sanos, y eso es naturaleza. Entonces nuestro cuerpo es naturaleza y somos parte de la naturaleza. Así que pues es contradictorio, tiene muchos ángulos de análisis esta cuestión de la recuperación ecológica que trajo consigo un evento tan negativo como el COVID-19, pero sin embargo pues es algo que nos llama a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Y aquí me gustaría decir finalmente que Elinor Ostrom, también otra premio Nobel, ella estadounidense, ella nos dice que ella se hace una pregunta: ¿cuál es la mejor forma de cuidar los bienes naturales comunes? ¿Cuál es la mejor forma de cuidarlos? Y dice ella, tenemos a nivel mundial dos tipos de tenencia de títulos de propiedad. Uno, la propiedad privada, y el otro, la propiedad estatal del gobierno. Dice, y entonces hay una discusión si la naturaleza, si los bosques, si los ríos deben de estar en manos de particulares o en manos del Estado. Dice ella, es un falso dilema, porque en realidad hay otro camino, que es el camino del grupo social. Y entonces ella recogió ejemplos a nivel mundial donde dijo que había pescadores, cuidadores de bosque, de distintos bienes naturales alrededor del mundo, que tenían cientos de años manejando de manera muy exitosa esos recursos naturales, pero que eran grupos comunitarios. No era ni la propiedad individual ni la propiedad estatal, sino los grupos comunitarios. Entonces ella aboga por que sean estos grupos comunitarios quienes manejen los bienes ambientales. Esa es la propuesta de Elinor Ostrom. Y finalmente la propuesta es la gobernanza, que tiene que ver con la política. Sí. Y la gobernanza, nosotros el concepto lo escuchamos en estos días. Gobernanza, ¿qué es? Pues no solo es la orden directa de quien está gobernando, sino que es una conjunción, un consenso entre quien gobierna y la ciudadanía para llegar a acuerdos sobre determinados temas. Y entonces esto es la gobernanza. Y es la propuesta de Elinor Ostrom. ¿Qué pone el gobierno? ¿Qué ponen los grupos sociales a fin de que se resuelvan ciertas problemáticas que nos competen? Y bueno, en México tenemos obviamente también ambientalistas importantes como el doctor José Sarucán, como el mismo doctor Víctor Toledo, que ahorita está en la Semarnat. Son ecologistas reconocidos de nuestro país, y específicamente en México se reconoce que a partir de 1950 en adelante es cuando tenemos la degradación ambiental más fuerte.
Imagínate, todo lo que es mi vida ha sido degradación ambiental. En el río en que me bañé, y ese río no existe. Es verdad. Entonces, mi vida da cuenta, estoy siendo testiga por mi experiencia personal de toda esta degradación que está sufriendo mi entorno ecológico. Y es algo muy triste. ¿Qué problemas ambientales tenemos? Tenemos la producción de gases de efecto invernadero, el incremento poblacional, uso de insecticidas y herbicidas en la agricultura, la minería a cielo abierto, las aguas negras que van a dar a los cuerpos de agua, la tala desmedida de los bosques, el consumismo, la producción incesante de basura, y bueno, tenemos también ahorita la cuestión de la pandemia, como usted bien señala, el COVID-19, que nos dicen es que tienes que tomar muchas medidas sanitarias, necesitamos agua, y aquí en Chilpancingo, ¿dónde está el agua? Estamos viviendo los efectos de esta degradación ambiental en el lugar, en la ciudad donde vivimos. Sí. Chilpancingo ha crecido mucho, es cierto, pero ¿qué ha pasado arriba? En las fábricas de agua, en la sierra, de donde se trae el agua a Chilpancingo. Bueno, lo que ha pasado es la deforestación. Y entonces, si Omiltemi antes producía cierta cantidad de agua, ahora está produciendo la tercera parte de lo que hace 30 años producía. Dramático. Está produciendo la tercera parte. Y aparte, a eso le agregamos que no hay cuentas claras en la CAPACH, la institución que administra el agua. ¿A dónde vamos a dar? Entonces, son problemas ambientales, pero también son problemas de administración, de política, sí, y que obviamente tienen su impacto económico. Aquí habría que preguntarnos, y como usted dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cuáles serían las soluciones? Por eso hicimos esta referencia a los autores, porque los autores no solo nos muestran el problema, sino también las estrategias de solución. Y me parece que tenemos 4 esferas de acción donde podemos hacer algo. Podemos hacer algo como individuos, como personas individuales. Podemos hacer algo como familias. Podemos hacer algo como comunidades. Pero también podemos hacer algo como gobiernos. Tenemos 4 esferas de acción. Y en esas 4 esferas de acción, pues hay algo que hacer siempre y cuando, como usted dice, tengamos conciencia ambiental. Las alternativas. Se ha confirmado en la literatura a nivel mundial, se dice que, de acuerdo con Elinor Armstrong y otros autores, el bosque tiene que ser manejado por las comunidades que ahí viven. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a hablar con las comunidades, hablar con las autoridades comunitarias, hablar con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con los niños, y decirles, ¿qué quieres? ¿En qué te podemos ayudar para que tú conserves tu bosque? Porque este bosque que tienes aquí nos beneficia a los que vivimos en la parte baja. Nos trae oxígeno, nos trae agua. Entonces, hay una interacción, y aquí viene el enfoque de cuencas, porque hay una interacción de la parte alta con las partes bajas. Y los ríos, pues obviamente nacen en la parte de arriba, pero van a dar a las partes de abajo hasta llegar al mar. Entonces, en todo ese recorrido de los ríos, pues va beneficiando todas las comunidades que por donde pasa el río. Y entonces se crea una interacción. Pero muchas veces decimos, es que los de arriba deforestan, los de arriba no cuidan. Sí, pero tú te gastas el agua que se produce arriba. ¿Cuándo has ido arriba a ofrecerles ayuda para que cuiden su bosque y decirle, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces las comunidades de la sierra viven aisladas, ignoradas, sin opciones, y entonces eso tiene que resolverse. Tenemos que desarrollar estrategias de proyectos, estrategias de economías locales acordes a los ecosistemas. Y para eso está el diálogo, para eso están el consenso, los acuerdos. ¿A qué se comprometen las comunidades y a qué se comprometen las instituciones gubernamentales? Y se da ese consenso, ese acuerdo, donde ambas partes es importante que cumplan. Muy bien. Y aquí entra la transparencia y la rendición de cuentas, porque como hemos visto, si desde 1950 en México ha habido un gran deterioro ambiental, tenemos que desde los 80s al 2018 ha habido políticas neoliberales que no les importó la ecología,
no les importaron las comunidades rurales, que deterioraron todas las instancias colectivas, las instancias de decisión comunitaria, las destruyeron el tejido comunitario. Sí. Entonces, no solo fueron corruptas, sino que quisieron arrancarles a las comunidades sus bienes ambientales. Y entonces tenemos que revertir ese proceso, que no va a ser rápido, pero sí es importante esta nueva concepción. Y aquí entra lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que el Producto Interno Bruto no va a ser el único parámetro al que le vamos a hacer caso. También tenemos que ver la redistribución de la riqueza. No tiene caso un PIB del 6% cuando están aumentando los pobres. No tiene sentido en términos de justicia social. Entonces, es muy correcto el planteamiento, de acuerdo a los teóricos que hemos visto, de sí tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, pero que armonice con la distribución de la riqueza, la distribución del poder. Y ello va a beneficiar a la ecología, porque ya vimos que con Ulrich Beck nos dice que el principal problema ecológico es la pobreza. Entonces, si hay una redistribución de los bienes económicos, pues entonces se va a disminuir esa pobreza y entonces tendremos una mejor ecología. Muy bien. Y la otra cuestión, pues la construcción de la conciencia ambiental, que es que es lo que se debe hacer en los sistemas educativos, en los medios de comunicación, que las mujeres participen en las tomas de decisiones de qué se va a hacer con sus bienes ambientales en las comunidades. Sabemos que en las familias campesinas las mujeres generalmente no participan en las reuniones comunitarias, pero es muy importante que participen las mujeres en las zonas indígenas, las mujeres de la sierra. Es muy importante que participen y digan cómo quieren su escuela, cómo quieren el sistema de agua, cuánto costó, de qué material está hecho, y que participen en la toma de decisiones, porque ello va a traer un mayor éxito en los resultados, la participación de las mujeres. Definitivamente, sí. También no cuesta nada separar los residuos sólidos, urbanos y rurales, no cuesta nada reciclarlos, esa es otra solución. La agricultura orgánica, promoverla. Viveros caseros, viveros comunitarios con estas especies en peligro de extinción como el palo morado en Tierra Colorada, en Acahuizotla, ya se está acabando, es raro ver ese árbol. El mangle. Sí, entonces nuestra propuesta son viveros caseros y viveros comunitarios, pero eso sí, todo el apoyo a estas comunidades. Impedir que las aguas negras lleguen a los cuerpos de agua. Ya no podemos decir, es que en tal comunidad me solicitaron un drenaje. Sí, voy a hacer el drenaje como autoridad, como presidenta municipal, como gobernadora o no sé, voy a hacer el drenaje. Sí, los financio. Pero el drenaje va a ir a dar a un arroyo, a un río. Eso ya no puede ser. Es inadmisible. Es inadmisible, ya no se puede permitir, ya no podemos darnos ese lujo. Es importante que los drenajes de aguas negras se reciclen de otra manera, hay métodos para ello, o bien los sanitarios secos, que es una nueva cultura. Pero de eso hablaremos después porque es una técnica muy específica. Doctora, ha sido extraordinaria la exposición, ¿algo más que usted quiera agregar? Pues simplemente que valorar las sociedades indígenas en cuanto a su relación a la naturaleza, porque sabemos que hay peticiones de lluvia, van a hablarle al aire, a la nube, sí, al cielo, y me parece que esta adoración, este respeto por los bienes, por la naturaleza, es algo que tenemos que retomar de esas sociedades indígenas prehispánicas que son valores muy importantes para conservar el ambiente. Hay que tomarlos en cuenta y hay que hacerlos nuestros también, aunque no hablemos una lengua madre, pero sí retomar esos valores porque sí son importantes y
no todo lo del pasado hay que desecharlo, hay que ver qué es lo que nos sirve y pienso que valorar esta forma de comunicación de las sociedades prehispánicas con la naturaleza es algo que nos puede ser muy útil ahora. Muy bien. También quiero mencionar que quien aspire a un cargo público, pues tiene que demostrar que tiene conciencia ambiental, tiene que demostrar que apoya los derechos de las mujeres mínimamente. Y la transparencia, la eliminación de la corrupción en los gobiernos locales. Va a ser la gran revolución política, la eliminación de la corrupción y lograr la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos locales. Y finalmente, pues fortalecimiento de los mercados campesinos y la colaboración interinstitucional y la gobernanza. Excelente. Bueno, entre otras propuestas. Muchas gracias, doctora. No, al contrario. Estarán de acuerdo todas y todos de que escogimos a una extraordinaria mujer para iniciar la participación en este espacio, en esta plataforma de Poder al Pueblo Guerrero. Vamos a seguir hablando con muchas mujeres y hombres preparados, conscientes, campesinos, pescadores, de todos los niveles sociales de nuestro estado de Guerrero. Doctora, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Apreciamos mucho su exposición, su experiencia, sus conocimientos, su trayectoria. Tiene usted también un gran futuro para nuestro pueblo de Guerrero. Gracias, diputada. Igualmente, gracias, muy amable. Gracias por la invitación.